Un niño escondido vio a un caballo herido ser enterrado vivo en la finca, pero lo que ocurrió después dejó una marca imborrable en su alma. Nada pudo prepararlo para el secreto que esa tierra escondía. Suscríbete para más historias emocionantes que te pondrán la piel de gallina. El chillido de la pala al rozar una piedra rompió el silencio de la mañana. Esteban detuvo el movimiento en seco. Se agachó junto al tronco del viejo algarrobo, con la respiración contenida y el corazón rebotando en su pecho. Algo no cuadraba. A unos metros de distancia, en la ladera que daba hacia la hacienda de los Santa Cruz, 3 hombres cavaban con urgencia. El sol ni siquiera se había asomado del todo y ya levantaban polvo, como si quisieran enterrar un pecado antes de que alguien lo notara. «Más profundo», gritó uno de ellos, con voz ronca y nerviosa. Esteban frunció el ceño. No era normal ver a don Nazario trabajando a esa hora, ni mucho menos ver a los peones sudando antes del desayuno. El niño apenas podía distinguir sus rostros entre la bruma matinal, pero reconocía las voces, y entonces lo oyó, un relincho seco, quebrado, como si viniera de un alma rota, un caballo. Esteban se aferró al tronco con las uñas, como si eso pudiera evitarle entender lo que sus ojos ya comenzaban a sospechar. Una manta oscura se movía en el suelo, agitándose débilmente. Esteban se incorporó apenas lo suficiente para ver mejor. Era un caballo vivo, atado, sangrando, y lo estaban enterrando. Un nudo se formó en su garganta. Quiso gritar, correr, hacer algo, pero sus piernas no respondían. Su mente se debatía entre lo que veía y lo que no podía creer. «¿Qué haces ahí parado, muchacho?». La voz seca de doña Marta lo sacudió como un rayo. Esteban giró sobre sus talones, sobresaltado. Su abuela lo miraba desde el portón de la parcela, con el delantal lleno de tierra y las manos en la cintura. «Nada, abuela. Solo estaba mirando los pájaros», mintió. «¿Pájaros? ¿Desde cuándo te interesan los pájaros? Anda, ve a buscar agua antes de que se nos haga tarde con la huerta». Esteban asintió con la cabeza, pero sus ojos seguían clavados en la escena al otro lado del cerro. La pala seguía bajando con ritmo frenético. Otro relincho, esta vez más débil. Caminar hasta la casa fue como hacerlo en sueños. Cada paso lo sentía torpe, como si no perteneciera a su cuerpo. El pozo quedaba al otro lado del patio. El agua salía fría, limpia, y por un momento pensó que tal vez había imaginado todo, pero al regresar se topó con algo que le heló la sangre, una herradura ensangrentada en la entrada. No estaba allí cuando salió. La recogió con cuidado. Aún estaba tibia. «¿Qué es eso que traes?», preguntó doña Marta al verlo entrar a la cocina. «Nada, solo la encontré en el camino. Bótala. No se recoge lo que está manchado». La mujer volvió a su olla, removiendo un caldo que olía a ajos y laurel. Pero Esteban no la obedeció. Guardó la herradura en su mochila, con el mismo cuidado con el que se guarda un secreto. Esa noche, el canto de los grillos fue reemplazado por algo más profundo. Un silencio grueso que se colaba por las rendijas de la casa. Doña Marta apagó las luces más temprano de lo habitual, y Esteban no pudo dormir. Se levantó en la oscuridad, caminó descalzo hasta el patio y levantó la cabeza al cielo. Las estrellas no brillaban, el cerro parecía más oscuro que nunca. Y aunque intentaba convencerse de que no era su problema, que era solo un niño, algo dentro de él ya había despertado. Un caballo había sido enterrado vivo, y él fue el único que lo vio. Esteban llevaba rato escondido bajo el algarrobo, con la espalda pegada al tronco y las piernas cruzadas como si fuera parte del monte. Se había escabullido después del desayuno, justo cuando doña Marta sacó el azadón y le dijo que tocaba limpiar el maizal. No quería más tierra bajo las uñas ni el sol picándole la nuca. Quería pensar. Y el único lugar donde su cabeza se calmaba un poco era ahí, entre las raíces torcidas del árbol más viejo del terreno.
Desde ahí podía ver todo el vallecito que separaba su parcela de la hacienda de los Santa Cruz. A lo lejos, la polvareda volvió a levantarse. Estaban ahí otra vez. 3 figuras, una pala y una lona que no paraba de moverse. Esteban se inclinó un poco, cuidando no hacer ruido. El corazón le golpeaba en las costillas. Ya lo había visto la primera vez, sí, pero ahora no estaba seguro de si eso lo había imaginado. Tal vez el sueño lo había confundido. Tal vez no era un caballo, pero lo era. Esta vez lo vio con claridad. Un caballo marrón, costillas marcadas, patas atadas, un ojo medio cerrado, el otro abierto de par en par, como si pidiera ayuda sin poder emitir ni un sonido más. La lona apenas lo cubría. El animal intentaba moverse, pero las piernas no respondían. Estaba rendido. Don Nazario levantó la mano. Uno de los peones clavó la pala. Tierra, más tierra. Esteban tragó saliva. Las manos le temblaban. Sintió una presión en el pecho, como si el aire ya no alcanzara. No entendía. ¿Por qué? ¿Qué clase de persona entierra vivo a un animal? Un golpe seco lo sacó del trance. El caballo había intentado levantarse con un último esfuerzo. Se sacudió, relinchó, desesperado, pero fue inútil. Uno de los hombres lo empujó con el pie, luego más tierra. Esteban quiso salir corriendo, gritar, hacer algo, pero el miedo lo tenía clavado al suelo. El estómago le dio vueltas, cerró los ojos, apretando los dientes. «¡Ya basta!», gritó de pronto una voz femenina a lo lejos. El niño abrió los ojos. Una mujer venía bajando el cerro en dirección a la escena, alta, delgada, con una trenza negra y botas llenas de barro. No la había visto antes. Se acercó rápido, con paso decidido. Don Nazario se giró, molesto. «¿Y tú qué haces aquí, veterinaria?» «Ese caballo está vivo», dijo ella sin rodeos. «¿Qué cree que está haciendo? No te metas. Esto no te concierne. Es propiedad de la hacienda. Eso no justifica lo que están haciendo». Hubo un silencio tenso. El tipo que tenía la pala bajó la cabeza. El otro miró hacia los arbustos, nervioso. «Vete», ordenó don Nazario con la mandíbula apretada. «Aquí no viste nada». Ella dudó, dio un paso atrás, luego otro, y se fue, sin decir más. Esteban sintió que algo dentro de él se rompía. La única persona que había dicho algo también se rindió. Cuando el último puñado de tierra cubrió al caballo, Esteban sintió frío, aunque el sol ya calentaba fuerte. Se quedó ahí, quieto, mirando el montón de tierra como si fuera una tumba, porque lo era. Esa tarde no volvió a casa por el camino de siempre. Rodeó el cerro, bajó por el arroyo seco, tardó el doble. No quería que doña Marta le preguntara por qué tenía los ojos rojos, ni por qué la ropa olía a monte. No sabría qué decirle. O peor, sabría, pero ella no querría escucharlo. Esa noche, mientras el grillo cantaba y la luna se escondía entre nubes pesadas, Esteban abrió su cuaderno por primera vez y escribió una sola línea. «Yo lo vi. Yo sé lo que hicieron». «Abuela», dijo Esteban, apenas cruzando la puerta con el cuaderno en la mano. «Necesito decirte algo». Doña Marta lo miró de reojo desde el fogón, donde removía con paciencia un guiso de porotos. No dijo nada al principio, pero su expresión se endureció apenas vio la cara del niño. «¿Qué hiciste ahora?» «No hice nada malo, pero vi algo. Allá, en la hacienda». Ella dejó la cuchara en la mesa, limpiándose las manos con el delantal. Caminó despacio hasta él. «¿Qué viste?» Esteban tragó saliva. «A don Nazario. Enterraron un caballo vivo. Estaba amarrado, abuela, y lo vi todo desde el algarrobo». Un segundo de silencio se volvió eterno. La mujer lo observó con ojos cansados, como si supiera exactamente de qué hablaba. «¿Estás seguro?», preguntó sin moverse. «Sí, y había una señora, una veterinaria. Quiso detenerlos, pero se fue como si tuviera miedo». Doña Marta suspiró hondo, dio la vuelta y volvió al fogón. Volvió a remover el guiso. «Hay cosas que es mejor no ver, Esteban.
El niño se quedó quieto. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que me calle? Te estoy diciendo que la vida en el campo es así, que uno no se mete donde no lo llaman. Pero ¿y si hacen eso con más animales? ¿Y si hacen cosas peores? Ella se volteó de golpe. «Ya basta», dijo, más fuerte de lo que Esteban había escuchado nunca. «No tienes idea de lo que es enfrentarse a esa gente. No sabes lo que han hecho, lo que pueden hacer. Aquí nadie se mete con don Nazario, nadie». El niño sintió el golpe de esas palabras como si fueran piedras. No por el tono, sino porque entendió que no era la primera vez, que su abuela ya había visto cosas, que quizás ya había callado otras tantas. ¿Tú sabías? Doña Marta lo miró sin responder. Después, con voz baja, murmuró: «Tú eres solo un niño, Esteban. No te metas en eso». Y se volvió al fuego, como si con eso cerrara la conversación. Esa noche, la cena fue en silencio. El viento golpeaba las ventanas como queriendo entrar, pero nadie lo mencionó. Esteban no probó el guiso, solo empujaba los porotos con la cuchara mientras su mente giraba en círculos. Cuando terminó, subió al altillo. No encendió la lámpara. Solo se sentó junto a la ventana con el cuaderno en las piernas. No podía dormir, no después de eso. Afuera, en el campo, todo parecía tranquilo, pero sabía que no lo estaba. Algo más pasaba, algo que nadie quería ver, ni su abuela, ni la veterinaria, ni los demás peones. El establo viejo de la hacienda se alzaba en la distancia, oscuro, silencioso. Pero no era cualquier estructura olvidada. Era el lugar donde el caballo había sido llevado antes. Esteban lo recordaba bien, y entonces una idea se le metió en la cabeza. ¿Y si todo empieza ahí? Cerró el cuaderno, se puso los zapatos y bajó sin hacer ruido. En la cocina tomó la linterna vieja que usaban para los apagones. Su corazón latía fuerte, pero ya no era miedo. Era otra cosa. Era decisión. No sabía exactamente qué buscaba, pero sabía que tenía que hacerlo, porque alguien tenía que dejar de callar. Porque a veces los adultos se acostumbran tanto al miedo que se olvidan de mirar, pero él sí estaba mirando y no pensaba dejar de hacerlo. El sol apenas comenzaba a trepar por encima de los cerros cuando Esteban volvió a esconderse entre los arbustos cerca del camino de la hacienda. No era la primera vez que hacía eso, pero hoy era distinto. Hoy quería ver algo, o a alguien. A lo lejos, la silueta de una mujer caminaba entre los corrales. No era ninguna de las cocineras ni de las mujeres que lavaban ropa. Iba con botas altas, jeans sucios de tierra y una trenza larga que le colgaba hasta la espalda. Esteban la reconoció enseguida. Era la misma que intentó detener el entierro del caballo. La veterinaria, Clara. La vio agacharse junto a un potro cojo, revisarle la pata con cuidado. El animal se agitaba, pero ella le hablaba bajito, suave, como si lo conociera desde siempre. Eso le llamó la atención. No tenía miedo, ni del caballo ni del lugar. Un trueno lejano rompió el silencio. El cielo empezaba a llenarse de nubes, pero Clara no parecía tener prisa. Sacó un pequeño frasco del bolsillo de su chaqueta, lo abrió y aplicó algo en la herida del animal. Después se incorporó y miró directo hacia donde Esteban estaba escondido. El corazón del niño dio un brinco. Se agachó de golpe, seguro de que lo había visto. Contuvo la respiración. ¿Quién anda ahí? La voz de Clara sonó firme, pero no enojada. Esteban no respondió. Esperó. Nada. Solo el viento y el relincho lejano de otro caballo. «No voy a hacerte nada, ¿eh?», dijo ella, como si hablara con un animal perdido. «Si quieres salir, aquí estoy». Esteban dudó. Luego, lentamente, asomó la cabeza entre las ramas. Clara lo vio, y en vez de asustarse, sonrió apenas. «Hola, pequeño. ¿Te perdiste?» «No», respondió él bajando la vista. «Solo estaba viendo». «¿Viendo qué?» Esteban no supo qué decir. No podía contarle todo. No todavía.
pero había algo en esa mujer que lo hacía sentir diferente. No como con su abuela que se cerraba, no como los adultos que siempre parecían ocupados en cosas que no querían explicar. «Vi lo del otro día», soltó de golpe. «Lo del caballo». Clara dejó de sonreír, dio un paso hacia él sin dejar de observarlo. «¿Tú viste eso?» Esteban asintió. Desde el árbol, Clara miró a su alrededor. Bajó un poco la voz. «Nadie quiere hablar de eso. Aquí todo se tapa, ¿sabes? Mi abuela me dijo que hay cosas que es mejor no ver», respondió Esteban, encogiéndose de hombros. «Pues yo creo que hay cosas que no deberíamos dejar de ver, aunque duelan», dijo Clara con un brillo raro en los ojos. «Ese caballo no fue el primero». El niño levantó la mirada. Un escalofrío le recorrió la espalda. «¿Qué quieres decir?» Clara guardó el frasco en su chaqueta y se agachó hasta quedar a su altura. «Que algo raro pasa en esta hacienda, y yo no me pienso quedar callada. Pero necesito pruebas. No basta con lo que vimos». Esteban dudó un segundo. Luego sacó de su mochila el cuaderno. Se lo mostró sin abrirlo. «Yo empecé a anotar cosas, fechas, lo que oigo». Clara lo miró, seria. «Tú eres valiente, pero esto no es un juego, Esteban. Si vas a seguir, tienes que tener cuidado. Ellos no perdonan». El niño asintió. El viento sopló fuerte entre los árboles, y aunque el cielo amenazaba con romperse en lluvia, en ese instante los dos compartieron algo más fuerte que el miedo, un pacto silencioso. Porque en tierras donde todos bajan la cabeza, basta una mirada inquieta para comenzar una revolución. Desde aquella mañana junto al corral, Esteban no podía sacarse a Clara de la cabeza. No porque fuera simpática o por cómo le hablaba a los caballos, sino porque por primera vez alguien no lo había hecho sentir como un niño que exageraba. Le creyó, o al menos no lo mandó a callar. Pasaron 3 días. Doña Marta seguía igual, distante, callada, concentrada en el maizal, en la olla, en no hablar de nada que se saliera de la rutina. Esteban fingía ayudar, pero en realidad solo pensaba en volver a ver a Clara. Una tarde, mientras su abuela dormía la siesta, él cruzó el arroyo seco y se metió por detrás del establo viejo. Sabía que Clara pasaba ahí revisando a los animales cuando nadie la molestaba. Tocó la pared de madera con los nudillos, sin hacer ruido, como un código secreto que solo ellos dos conocieran. «¿Eres tú?», preguntó la voz de Clara desde adentro. Esteban entró despacio. El aire olía a heno mojado y a yodo. Había un caballo vendado recostado en un rincón, y Clara lo estaba acariciando con suavidad. «Hola», dijo él bajito. «Llegaste justo, acabo de terminar con Tizón. Está mejor, pero tiene miedo». Esteban se acercó sin hacer ruido. Miró al caballo a los ojos. En ellos vio algo familiar. La misma mezcla de dolor y silencio que su abuela tenía a veces. «¿Cómo se llama?» «Tizón. Lo encontraron con un alambre en la pata. Dicen que fue un accidente, pero yo no estoy tan segura. ¿Tú crees que alguien le hizo eso?» Clara lo miró, como midiendo cuánto contarle. «He estado revisando los registros. Hay muchas bajas en poco tiempo. Caballos sanos, fuertes, desaparecen sin explicación, y nadie da la cara». Esteban apretó los labios, sacó su cuaderno y lo abrió por la mitad. «Aquí apunté los días que vi cosas raras, y lo que escuché cuando los peones creían que nadie oía». Clara tomó el cuaderno, lo hojeó con cuidado. Había fechas, dibujos, nombres, incluso frases enteras, mal escritas pero claras. «¿Quién es Ciriaco?», preguntó ella, señalando un nombre subrayado. «Uno de los peones. Fue el que más habló del caballo aquel. Dijo que ese no debió haber vuelto. No sé qué quiso decir». Clara cerró el cuaderno con lentitud. «Esteban, esto puede ser importante, pero tenemos que tener cuidado. Si se enteran de que andamos juntos investigando esto...». «Lo sé, por eso vine solo. Nadie me vio». Ella asintió. «No le digas nada a nadie, ni a tu abuela, ¿sí?» Esteban bajó la mirada. «Ella no quiere que me meta. Dice que así es el campo». Clara se agachó frente a él con una expresión que mezclaba ternura y preocupación. «Mira,
Yo crecí en un rancho donde también se callaban cosas. Mi mamá decía que si uno no decía nada, la vida seguía tranquila. Pero un día entendí que a veces el silencio también duele, que también lastima. Esteban tragó saliva. Algo en su pecho se apretó. Yo no quiero callarme. Clara sonrió. Le puso una mano en el hombro. Entonces no lo hagamos, pero tenemos que pensar bien los pasos. No podemos actuar por impulso. Hay gente muy peligrosa detrás de esto. ¿Tú crees que don Nazario? Estoy casi segura, pero necesito más que sospechas. Un golpe seco los hizo girar. Alguien había cerrado una puerta en el exterior. Clara apagó la linterna. Esteban se escondió tras unas pacas de heno. ¡Shh! Quédate ahí. Pasos. Voces apagadas. Unos segundos de tensión. Luego silencio. Cuando todo pareció calmarse, Clara volvió a encender la linterna y miró al niño. Esto va en serio, Esteban. Ya no hay vuelta atrás. Y en los ojos de ambos, por primera vez, no hubo miedo, solo una promesa. Esteban ya no se despegaba del cuaderno. Lo llevaba a todas partes, escondido entre la ropa o bajo el brazo, como si fuera una parte de él. En la escuela apenas ponía atención. Su mente estaba ocupada con otra lección. Cómo ver sin ser visto, cómo escuchar sin que lo notaran. Cada página era un mundo. Anotaba todo. La hora exacta en que Ciriaco salía del establo. Las veces que don Nazario llegaba a caballo, aunque dijera que estaba en la ciudad. Los animales que aparecían heridos sin explicación, los que desaparecían sin aviso. Dibuja también. Herraduras marcadas, cicatrices, incluso los símbolos de la hacienda, como si de algún modo ahí estuviera escondado algo más. ¿Qué escribes tanto?, le preguntó doña Marta un mediodía mientras lavaban ropa junto al pozo. Nada, cosas mías, respondió él sin mirarla. Ella lo observó unos segundos, en silencio. Luego siguió restregando una camisa con fuerza, como si la tierra no fuera lo único que quisiera sacar de ahí. Esa tarde, Esteban se metió al establo viejo como de costumbre. Clara lo esperaba sentada en una silla rota, revisando un frasco con muestras de sangre. «Ya te tardaste. Me quedé anotando algo. Hoy vi que sacaron una carreta con bultos. No sé qué era, pero se veían pesados. ¿Apuntaste la hora?», preguntó ella sin levantar la vista. «Sí, y el color de la carreta. ¿Y quién iba arriba?». Clara sonrió con cansancio. «Sabes que esto que haces es más que valiente, ¿no? No me siento valiente, me siento enojado. Eso es suficiente para empezar». Esteban abrió el cuaderno. Le mostró la última página. Clara se inclinó para leer. Mingo dijo que escuchó ruidos en el pozo seco del corral viejo. No quiso decir más. Se fue pálido. Leyó en voz alta. «¿Quién es Mingo? Un peón nuevo. No habla mucho, pero ese día lo vi temblar». Clara cerró el cuaderno. «Necesitamos una copia de esto. Si te lo llegan a quitar». «¡No me lo van a quitar!». «Esteban, esto es serio. Si alguien se entera de lo que estás haciendo, podrías meterte en un problema real. ¿Lo entiendes?». «Sí», dijo bajando la mirada. Clara se acercó y puso una mano sobre la suya. «Te lo digo porque me importas. No solo porque esto sea peligroso, sino porque tú eres solo un niño y los adultos a veces hacemos tonterías por miedo». Esteban tragó saliva. No dijo nada. Esa noche, al volver a casa, notó algo raro. Su cama estaba revuelta. El cajón donde guardaba el cuaderno estaba abierto. Su mochila vacía. El corazón le dio un vuelco. Corrió al gallinero, donde tenía otro escondite improvisado bajo unas tablas. Ahí, entre trapos y polvo, estaba el cuaderno, entero, pero con una hoja arrancada. Esteban sintió un hueco en el estómago. Abrió la libreta, revisó las páginas. Faltaba una, la del caballo enterrado, la primera, la más importante. No dijo nada en la cena. Doña Marta lo miró varias veces, pero él no levantó la vista. Esa noche no escribió nada. Solo se acostó mirando el techo de madera, apretando el cuaderno contra el pecho. Sabía que alguien lo había leído. Sabía que ahora él también estaba marcado.
Y aún así, en lugar de detenerse, algo dentro de él se encendió más fuerte. Ya no se trataba solo de justicia, ahora también se trataba de él. Algo cambió en el ambiente de la finca. Los peones empezaron a hablar menos, como si una nube espesa se hubiera posado sobre ellos. Las miradas bajaban al suelo y las conversaciones se cortaban en seco cuando don Nazario pasaba cerca. Y él, más serio que nunca, caminaba con pasos pesados, mirando todo con desconfianza. Clara lo notó primero. Una mañana, mientras revisaba una yegua preñada, lo vio parado a lo lejos, junto al portón, observándola. No se movía, solo fumaba y la seguía con los ojos, como si intentara leerle la mente. ¿Desde cuándo le interesa cómo curo a los animales?, le murmuró después a Esteban, cuando se encontraron junto al corral trasero. «Desde que empezaste a hablar conmigo», respondió el niño, sin levantar la vista. Esteban también lo había sentido. Nazario lo miraba distinto ahora, con una sonrisa falsa cuando lo saludaba, como quien intenta ser amable mientras te mide el cuello. Una tarde, al salir de clase, Esteban encontró a don Nazario esperándolo cerca del sendero. Estaba solo, con la camisa remangada y una ramita seca en la boca. «¿Qué tal, muchacho?», dijo, como si nada. «Hola, patrón. Supe que te gusta andar por los establos, que eres curioso». Esteban sintió un nudo en el estómago. «Solo ayudo a la señora Clara a veces, cuando me deja». «¿Y no has visto nada raro?». «¿Raro?», repitió, fingiendo confusión. Nazario se le acercó, bajando la voz. «Te lo digo por tu bien. Hay cosas que es mejor no andar contando. A veces uno ve algo y cree entenderlo, pero no sabe toda la historia. Y hablar de más puede meterte en líos, ¿me entiendes?». Esteban asintió, tragando saliva. El patrón le palmeó el hombro, suave pero firme. «Eso, eres inteligente. Que sigas así». Lo vio alejarse caminando tranquilo, como si no hubiera dicho nada grave. Pero el mensaje estaba claro. Cuando Esteban se lo contó a Clara esa noche, ella se quedó en silencio unos segundos, apretando los labios. «Nos está probando», dijo al fin. «Quiere ver si nos asustamos, si dejamos de buscar, y si encuentra el cuaderno. ¿Lo escondiste bien?». Esteban asintió. Había hecho un hueco detrás del gallinero, bajo una piedra que solo él podía levantar. Pero eso no lo tranquilizaba. Sabía que si Nazario había logrado entrar a su cuarto una vez, podía hacerlo de nuevo. «Clara, ¿y si nos pasa algo?». Ella lo miró con los ojos brillosos pero firmes. «A mí ya me pasó. Cuando era niña callé cosas que no debía, y me arrepentí años. No quiero volver a hacerlo». «¿Qué te pasó?». Clara dudó. Luego dijo: «Mi papá hacía cosas en el rancho, cosas feas con los animales. Yo lo sabía, pero nadie me creía. Hasta que un día se le fue la mano y la gente abrió los ojos. Pero ya era tarde». Esteban sintió un peso en el pecho. Quiso decir algo, pero no encontró palabras. «Por eso no voy a parar», dijo Clara. «Y tú tampoco, ¿verdad?». «No», respondió él, firme. Un relincho rompió el silencio desde el establo. Luego, unos pasos rápidos. Alguien se acercaba. Ambos se escondieron tras los bultos de paja, sin hacer ruido. La puerta se abrió despacio. Entró uno de los peones. No dijo nada, solo miró alrededor, revisó una caja y salió igual que entró. Esteban respiró hondo. Clara le susurró al oído: «Ya empezaron a buscar, y eso quiere decir que estamos cerca». Muy cerca. Esteban había aprendido a moverse entre las sombras como si fuera parte del paisaje. Esa tarde se escondió detrás del cobertizo, donde los peones tomaban su descanso. No era su intención espiar, pero escuchó el nombre de Clara y se quedó quieto, conteniendo la respiración. «Esa mujer anda preguntando mucho», decía uno con voz ronca. «Ya le dijeron que no se meta, pero no entiende». «Y el mocoso ese», añadió otro, «lo he visto con ella, siempre merodeando, se le va a caer encima el patrón. ¿Y tú crees que a Nazario le tiemble la mano? Si se entera que ese chamaco está notando cosas, lo manda lejos, como al jarocho». «¿Al jarocho?».
¿Ese no se fue por su cuenta? Hubo un silencio. Eso dijeron, pero yo vi cuando lo subieron a la camioneta. Nunca regresó. Esteban sintió un escalofrío que le bajó por la espalda. La conversación siguió con murmullos, pero ya no logró entender más. Lo que había oído era suficiente. Corrió hasta el establo viejo sin mirar atrás. Clara lo esperaba, como siempre, entre frascos y carpetas. «Clara, escuché a los peones», dijo jadeando. «Hablaron de ti y de mí. Saben que estoy anotando cosas. Dijeron que a uno lo mandaron lejos por algo parecido». Clara lo hizo sentarse y le dio agua. «Calma, Esteban. Respira. Tenemos que hacer algo», insistió él. «Si se enteran de lo del cuaderno». Clara asintió con la cabeza, pero su cara ya estaba tensa desde antes. Caminó hasta su mochila, sacó una libreta y se la mostró. «Hoy revisé los archivos del sistema. Quería ver si los caballos que ya no están aparecían como muertos o vendidos. ¿Y sabes qué encontré? Que los mismos nombres aparecen una y otra vez, como si revivieran. Mismo número de registro, misma descripción, solo cambia la fecha». Esteban frunció el ceño. «¿Cómo que reviven? No son registros reales. Están duplicando identidades de los caballos. Hacen pasar a uno por otro para justificar su venta o muerte y desviar atención. Es un fraude, pero también esconde algo más». El niño lo entendió al instante. Están tapando lo que hacen con ellos, como si nunca hubieran existido. «Exacto», dijo Clara. «Si nadie los reclama, si los registros dicen que están vivos en otro lado o fueron vendidos, nadie investiga. Y mientras tanto, los desaparecen». Hubo un silencio pesado. Clara cerró la libreta con fuerza. «Esto ya no es solo crueldad, es una red. Y alguien más grande que don Nazario está detrás. ¿Qué vamos a hacer?». Clara se levantó. Caminó de un lado al otro del establo. «Necesitamos una copia digital de todo esto. Y alguien que se atreva a mostrarlo. Yo ya no puedo hacerlo sola. Me van a silenciar. Si lo hacemos anónimo». Clara lo miró. Por un momento pensó que era una locura, pero también sabía que el miedo ya no podía ser la excusa. «Quizás», dijo ella, «pero primero hay que sacar esta información del sistema sin que se den cuenta. Y para eso necesitaremos ayuda». Esteban no dijo nada, pero su mente ya estaba maquinando. Tal vez no conocía a nadie fuera del pueblo, pero sí conocía a alguien dentro, alguien que se hacía el tonto, pero siempre escuchaba, Mingo. Y si lograban que hablara, podrían cambiarlo todo. El hueco estaba vacío. Esteban escarbó desesperado bajo la piedra, levantó el trapo, apartó las hojas secas. Nada. El cuaderno había desaparecido. Se quedó de rodillas, con las manos llenas de tierra y la garganta apretada. Por un segundo, pensó que tal vez lo había cambiado de lugar, que lo había guardado en otro escondite. Pero no, lo había dejado ahí, como siempre. Y ahora ya no estaba. El sol comenzaba a caer detrás del cerro, tiñendo todo de naranja. El viento arrastraba polvo y pequeños pedazos de pasto seco. Esteban se levantó sin poder moverse bien, como si las piernas le pesaran el doble. Caminó lento hasta la casa, con el corazón en la garganta. Doña Marta no estaba. Probablemente seguía en la huerta. Subió al altillo sin hacer ruido. Y ahí, sobre la cama, el cuaderno. Estaba perfectamente colocado, como si alguien lo hubiera dejado con cuidado, pero al abrirlo lo sintió. Le faltaba una hoja. No cualquier hoja. Era la del dibujo del caballo enterrado, la primera. La más importante, la que tenía la fecha, el lugar, los nombres, arrancada de raíz. Esteban se quedó congelado. Luego se sentó en la cama, con el cuaderno abierto sobre las piernas. Las manos le temblaban. No era un robo, era un mensaje. «Sabemos que estás escribiendo». Esa noche no cenó. Doña Marta lo llamó una vez, pero él fingió estar dormido. No quería hablar, no quería inventar excusas. Solo quería pensar. ¿Quién había sido? ¿Don Nazario? ¿Uno de los peones? ¿Alguien que lo había visto escondiendo el cuaderno?
Al día siguiente fue directo al establo. Clara lo estaba esperando con los ojos cansados. «Estás pálido», dijo apenas lo vio. «¿Qué pasó?» Esteban le entregó el cuaderno. Ella lo revisó, notando el espacio vacío. «¿Lo perdiste?» «No, se lo llevaron. Lo dejaron sobre mi cama, sin esa hoja». Clara cerró los ojos un momento. «Mierda», susurró. «Esto ya es una amenaza. ¿Qué hacemos?» Ella lo miró fijamente. «Nos quieren asustar, pero si están vigilando tus movimientos, significa que lo que tienes es valioso y que les da miedo». Esteban se pasó una mano por la cara. «Siento que si sigo, algo malo me va a pasar». «Es normal tener miedo», le dijo Clara bajando el tono. «Pero si dejamos que nos callen, ganan. ¿Sabes lo que es eso? Cobardía». «No, costumbre. La cobardía se cura con un poco de valor, pero la costumbre se vuelve cadena, y nadie rompe una cadena si no sabe que la lleva puesta». Esteban la miró en silencio. «Entonces, ¿seguimos?» Clara asintió, pero más discretos. «Nada de dejar el cuaderno solo. Nada de andar preguntando a cualquiera. Vamos a movernos con cuidado. Y yo voy a sacar copias de lo que tienes, digitales, por si algo pasa». El niño asintió. Aunque el miedo no se había ido, algo en su interior se afirmaba. Ya no estaba solo. Esa tarde, mientras escribía en una nueva hoja lo que recordaba de la página perdida, escuchó un crujido detrás del establo, unos pasos, un murmullo. Corrió a mirar y lo vio. Mingo, el peón callado, observando desde la sombra. Esteban lo llamó. «¡Mingo!». El hombre se detuvo pero no se acercó. Solo dijo casi en un susurro: «Ya no estás tan solo, chamaco. Pero cuida bien lo que escribes, porque hay quienes matan por menos». Y desapareció entre los árboles. La idea no salió de la boca de ninguno de los dos. Fue algo que se tejió entre miradas, entre silencios compartidos. Después de la advertencia de Mingo y la hoja arrancada del cuaderno, Clara y Esteban sabían que no podían esperar más. «Esta noche», dijo ella en voz baja, mientras acariciaba el lomo de un potrillo en recuperación, «cuando todo esté en silencio, quiero revisar el archivo físico que tienen en la bodega trasera. Ahí guardan las actas de vacunación, los historiales, las guías de traslado, todo lo que no aparece en el sistema. ¿Y si alguien nos ve? No nos va a ver nadie», afirmó Clara. «Pero igual, si no llego al establo a la hora pactada, te vas. No me esperes». Esteban no respondió, solo asintió, con los labios apretados. Esa noche esperó que doña Marta se durmiera profundamente. El reloj marcaba las 11 cuando salió de puntillas por la puerta trasera, con la linterna de mano oculta bajo el suéter y el cuaderno bien guardado bajo la camisa. La luna apenas asomaba entre las nubes y el viento traía un olor a tierra húmeda, como si la noche supiera que algo iba a pasar. El establo viejo crujía con cada paso. Esteban entró primero. Clara llegó 5 minutos después, sin aliento y con los zapatos llenos de barro. «Se me cruzó un perro del patrón», susurró, «pero creo que no me siguió». «¿Vamos?», preguntó Esteban, y su voz temblaba un poco. Cruzaron por la parte trasera del establo, bordeando el corral grande hasta llegar a la bodega. La puerta estaba cerrada con una cadena oxidada, pero Clara sacó una llave pequeña del bolsillo. «Me la prestaron, sin saberlo», dijo con una sonrisa cómplice. Adentro, el olor a humedad y papel viejo los envolvió como una sábana espesa. Clara encendió su linterna. Esteban también. Miles de carpetas, cajas y sobres llenaban los estantes de madera. «Empieza por allá», le indicó ella. «Busca por fechas, de enero para acá». El niño se subió a una banqueta y comenzó a revisar. Sus manos iban rápidas, pero sus ojos escaneaban cada etiqueta con cuidado. Clara sacaba carpetas, abría sobres, apuntaba datos en una libreta. El silencio era absoluto, salvo por el crujido del papel y el leve zumbido de los focos. De pronto, Esteban se detuvo. «Clara, mira esto». Ella se acercó.
Él le mostró un documento doblado al fondo de una carpeta de vacunación, una guía de traslado a nombre de un caballo que figuraba como muerto 2 meses atrás. ¿A dónde lo mandaron? A una dirección falsa, dijo Clara mirando los datos. Esto es lo que buscábamos, pruebas de que los desaparecen. Y encima falsean todo. ¡Hay más!, dijo Esteban sacando 2 sobres más. Están llenos de inconsistencias. Algunos caballos tienen 2 o 3 historiales distintos, con firmas que no coinciden. Un ruido los congeló. Pisadas. «Apaga la linterna», susurró Clara. Quedaron en la oscuridad. Las pisadas se acercaban, lentamente. Luego, silencio. Clara tomó los sobres, se los metió bajo el abrigo. Esteban hizo lo mismo con las carpetas. ¿Salimos corriendo? No, dijo ella. Salimos como si nada. Caminando, tranquilos. Si nos ven, diré que vine a buscar medicina y tú me ayudaste. Salieron despacio, como fantasmas. No vieron a nadie, pero sabían que no estaban solos. El campo, esa noche, tenía ojos. Cuando llegaron al establo de nuevo, Clara respiró por fin. «Estás temblando», le dijo. «Estoy enojado». «Yo también», dijo ella. «Pero esto cambia todo». Y aunque la noche seguía pesada, en sus manos llevaban luz. Y con eso, una decisión. No pararían. ¿Y si esta vez sí pasó algo? ¿Y si la encontraron primero a ella? ¿Dónde está Clara? Esa noche, Esteban no dejaba de mirar el reloj. La linterna encendida temblaba entre sus dedos y el aire frío del campo le raspaba la cara. Clara debía haber llegado hacía 15 minutos. Nunca se atrasaba. Nunca. Tal vez se distrajo, se dijo en voz baja. Tal vez tuvo que atender a algún animal, pero en el fondo lo sentía. Esa inquietud profunda que uno no aprende, solo reconoce. Clara no iba a llegar. Esteban volvió a guardar el cuaderno dentro de su mochila. Caminó de un lado al otro del establo viejo, escuchando cada crujido, cada sonido del viento entre las tejas. El tiempo pasaba lento, como si el reloj se burlara de su angustia. Miró por entre las maderas del portón. El camino de tierra seguía vacío, sin huellas nuevas, sin farol encendido. Sacó su celular, un modelo viejo que apenas tenía batería, y marcó. 1, 2, 3 veces. Nada. Buzón. Sintió una punzada en el pecho. No era la primera vez que temía por Clara, pero ahora era diferente. Estaban demasiado cerca de algo grande. Habían tocado papeles que nadie debía ver. ¿Y si alguien ya lo sabía? Decidió no esperar más. Salió del establo y cruzó el campo a paso firme, con la linterna apuntando al suelo para no llamar la atención. La noche era espesa. No había estrellas, solo nubes pesadas que parecían colgar sobre la hacienda. Cada paso que daba hacia la bodega lo alejaba más del mundo seguro que conocía. Pero el miedo ya no lo detenía. Ahora lo empujaba. Llegó al corral. Silencio. Ni un solo caballo. El portón estaba entreabierto. «Clara», susurró sin respuesta. Avanzó unos metros más y se detuvo en seco. En el suelo, justo frente al establo principal, había una linterna. Era la de ella, rota. Esteban se agachó, la recogió, la reconoció por la cinta roja en el mango. «No», murmuró. Cerca, las huellas de botas marcaban el lodo. Iban y venían. Algunas se perdían en dirección al bosque, otras hacia el viejo almacén de forraje. Tomó aire, su garganta ardía, pero sus piernas no flaquearon. Empujó la puerta del almacén con cuidado. Crujió como si nunca antes la hubieran abierto. Un olor agrio lo golpeó de inmediato. Humedad, metal oxidado y algo más. Algo que olía a encierro. Clara, nada. La linterna apenas iluminaba los bultos de alimento, algunos sacos abiertos, herramientas oxidadas colgadas en la pared. Todo estaba en silencio, pero ahí dentro el silencio no era calma, era amenaza, y entonces lo vio. Un pañuelo, igual al que Clara usaba siempre al cuello, tirado en el suelo junto a un guante de látex. Esteban se quedó helado. Tocó el pañuelo. Estaba húmedo. Sintió que el mundo se le partía en dos. Salió corriendo del almacén.
El viento le pegaba en la cara, le movía la linterna, pero no se detuvo, no fue hacia la casa, no fue con doña Marta, corrió directo a la parcela de Mingo. Tocó la puerta con los nudillos, golpeando más fuerte de lo que se atrevía. El peón abrió medio dormido, con la cara pálida y los ojos vidriosos. «¿Qué haces aquí, mocoso? Clara no aparece, y encontré su linterna y un pañuelo. Alguien se la llevó». Mingo se quedó callado unos segundos. Luego lo hizo pasar. «Bájale la voz. Si de verdad se la llevaron, gritar no va a ayudar». «¿Dónde fue la última vez que la viste?». Esteban le explicó todo, lo del almacén, las huellas, los documentos. Mingo se frotó la cara con ambas manos. «Mira, chamaco, tú no entiendes en lo que se metieron. Nazario no actúa solo. Hay gente pesada detrás. Si la agarraron fue para mandarle un mensaje a todos. Y ese mensaje eres tú. ¿A mí? Te están diciendo, calla o desapareces. Así trabajan». Esteban apretó los puños. «No me voy a callar, no ahora». Mingo lo miró con una mezcla de respeto y miedo. «Entonces vamos a buscarla, pero con cuidado. No vamos a encontrar a Clara en la luz. La vamos a encontrar en donde nadie quiere mirar». Y así, a medianoche, con las linternas apagadas y el corazón latiendo como tambor de guerra, Esteban y Mingo se internaron en la oscuridad del campo, persiguiendo las huellas de un silencio que ya no estaban dispuestos a aceptar. El gallinero había estado abandonado por meses. Nadie se acercaba a esa zona desde que un rayo partió el árbol grande que le daba sombra. Pero Esteban, siguiendo el rastro de una corazonada y de las pistas confusas que Mingo soltó como migas, volvió ahí, y lo que encontró no fue casualidad. «Aquí, justo aquí», dijo Mingo, apuntando con la linterna hacia una esquina del piso donde una baldosa vieja estaba agrietada. «¿Cómo sabes?». «Porque una vez lo oí a don Nazario hablando con otro tipo. Decía que todo lo importante estaba bajo los pies de los que no miran. Nunca lo olvidé». Esteban se arrodilló, tanteó la baldosa. No estaba bien fija. La movió con cuidado y al levantarla, un leve olor a humedad y óxido salió como un suspiro atrapado. Debajo, la tierra estaba removida. Había algo enterrado. Excavaron con las manos, sin herramientas, entre raíces secas y tierra apelmazada. No tardaron mucho. A unos 20 centímetros de profundidad, algo duro golpeó los dedos de Esteban. Una caja metálica, oxidada, con la tapa atada con una cuerda vieja. Se miraron sin hablar. Esteban respiró hondo y la abrió. Dentro de la caja había 3 cosas. Primero, un fajo de documentos doblados, manchados por la humedad, algunos con sellos oficiales. Otros, copias mal hechas, como si hubieran sido impresas a escondidas. Fechas, nombres de caballos, firmas de autorización. Y, en muchos, el nombre de Nazario aparecía como encargado del manejo. Segundo, había un sobre con fotos. Esteban la sacó con manos temblorosas. En la primera, un caballo con la piel desgarrada, atado a una cerca. En otra, un peón que él reconocía, el mismo que ya no trabajaba ahí desde hacía meses. Había una imagen de lo que parecía una fosa abierta, con varios cuerpos de animales amontonados. Algunas fotos tenían notas al reverso, otras simplemente números. Pero fue la tercera cosa lo que los dejó en silencio. Un pequeño costal de tela amarrado con alambre. Al abrirlo, cayeron al suelo fragmentos de hueso. No eran grandes ni claramente reconocibles, pero ahí estaban, pequeños, oscuros, algunos con marcas. «Son...». Mingo se arrodilló, tomó uno con cuidado. «No son de caballo. Esto es humano, chamaco». Esteban sintió que el aire se le iba de los pulmones. «¿De quién? No sé, pero esto es una tumba escondida». El niño retrocedió. El cuaderno se le cayó de las manos. Las piezas comenzaron a encajar. El caballo enterrado no era el principio, era solo una parte. Clara, desaparecida. El cuaderno, violado. Las amenazas. Todo apuntaba a algo mucho más grande.
«Tenemos que sacar esto de aquí», dijo al fin con la voz rasposa. «Ya no es solo maltrato, es crimen». El cielo empezó a oscurecer más de lo normal. Una tormenta se gestaba lejos, pero el viento ya anunciaba su llegada. Esteban guardó los papeles, las fotos y el costal en su mochila, asegurándose de que nada quedara a la vista. «¿Y la caja?», preguntó Mingo. «La dejamos», respondió él. «Que alguien más la encuentre cuando esto reviente. Será otra prueba». Salieron del gallinero con paso rápido. Esteban tenía el corazón desbocado, pero no podía parar. Ahora sabía demasiado. Ya no había espacio para dudas. A mitad del camino vieron luces, faroles. 4. Se movían en dirección al establo. Mingo lo empujó hacia los arbustos. «¡Agáchate!». Se escondieron entre las sombras. Las linternas pasaron cerca, pero no se detuvieron. Era gente armada, no eran simples peones. «¿Quiénes son?». «Los que vienen cuando las palabras ya no sirven», susurró Mingo. Cuando las luces se perdieron en la distancia, siguieron su camino por la zanja trasera, bordeando el canal seco. Al llegar al establo, Esteban no vio a Clara, pero dejó la mochila en el doble fondo del armario donde ella escondía los medicamentos. Volvería después por ella. Ahora lo urgente era salir vivo. Justo cuando salían del establo, el cielo se abrió. Un rayo iluminó todo, y en ese segundo de claridad, Esteban vio algo que lo detuvo. A lo lejos, cerca del pozo viejo, había alguien tirado en el suelo. Corrió sin pensar. Mingo gritó su nombre, pero él no escuchó. Al llegar, cayó de rodillas. ¡Clara! Ella estaba ahí, sucia, golpeada, con el rostro arañado, pero viva. Respiraba. Esteban la abrazó sin llorar. Solo le repetía, estás bien, como un mantra. Mingo llegó segundos después. Miró a su alrededor con miedo. «Nos tenemos que ir, ya». Clara murmuró algo que Esteban apenas entendió. «Hay más en el fondo del pozo», pero su voz se apagó. Cayó desmayada. Esteban la cargó como pudo, con Mingo ayudando. La tormenta comenzó a caer, pero no era solo agua. Era la tierra despertando. Era el principio del final. Y ahora nada ni nadie podía taparlo. El sol apenas se asomaba cuando Esteban, con los pies empapados y el cuerpo entumecido, llegó corriendo al umbral de la vieja imprenta de San Bartolo. La mochila le pesaba como si llevara piedras, pero no se detuvo hasta que golpeó la puerta con fuerza. «Don Domingo, abra por favor, es urgente». Pasaron unos segundos eternos. Luego se escucharon pasos lentos, arrastrados. La puerta se abrió y apareció un hombre flaco, encorvado, con gafas gruesas y un suéter raído. Domingo, el periodista retirado que muchos tomaban por loco, lo miró con ojos sorprendidos. «Esteban, ¿qué haces aquí tan temprano? ¿Qué te pasó?». El niño no respondió, solo entró y abrió la mochila con manos temblorosas. Sacó el costal, los documentos, las fotos. «Tiene que ver esto, no hay tiempo». Domingo lo miró con atención. Ya no había sueño en su mirada. Se sentó, encendió una lámpara vieja y empezó a revisar lo que Esteban le entregaba, hoja por hoja, imagen por imagen. Su rostro se fue endureciendo. «¿De dónde sacaste esto?». «Del gallinero de la hacienda. Estaba enterrado. Clara me ayudó. Pero la lastimaron. Casi la matan». Domingo se quedó callado. Solo el zumbido del foco llenaba la habitación. Esto es más grande de lo que imaginé», murmuró. «Aquí hay firmas falsas, desvío de fondos, maltrato sistemático, desapariciones. Y esto», dijo señalando los huesos, «esto puede ser penal serio. Puede publicarlo, puede hacerlo salir». Domingo levantó la mirada. Sus ojos brillaban con algo parecido a rabia. «No solo puedo, debo». Esa misma tarde, sin decir nombres, sin delatar al niño, el viejo periodista publicó un artículo en el boletín local. «Los fantasmas del corral. Documentos secretos revelan red de crueldad y corrupción en San Bartolo». El pueblo despertó con el impacto. Nadie lo vio venir. Las señoras del mercado hablaban en susurros.
Los peones caminaban más rápido que de costumbre. Nadie sabía quién lo había dicho, pero todos sabían a quién apuntaba. Don Nazario no salió de su casa ese día, ni el siguiente, pero los murmullos crecían. Algunos recordaban animales que desaparecieron sin explicación, otros peones que se fueron sin despedirse. Incluso una mujer de nombre Aurora dijo en voz baja que su esposo había denunciado algo parecido años atrás, y luego apareció muerto por accidente. No es solo una historia, le dijo Domingo a Esteban cuando lo vio de nuevo. Es una herida y acaba de abrirse, pero Nazario no era hombre de quedarse quieto. A los 2 días del artículo llegó gente en camionetas negras. Nadie los conocía, pero todos sabían para quién trabajaban. Buscaron a Domingo, lo siguieron. Se estacionaban fuera de su imprenta sin hacer nada, solo mirando. Esteban lo notó desde la distancia. Fue con él. ¿Tiene miedo? Claro que sí, respondió el viejo sonriendo apenas. Pero es un miedo distinto, el que te da la razón para seguir, no para esconderte. Clara aún estaba recuperándose en la casa de una enfermera amiga. Mingo la vigilaba día y noche. Esteban los visitaba cada tarde. No podemos parar ahora, le dijo Clara con voz ronca. Si nos callamos, todo esto muere, como ellos. Domingo va a seguir, ya está haciendo copias. Dice que si le pasa algo las manda a un canal nacional. Ella cerró los ojos, aliviada. Entonces, la verdad ya está viva. Al tercer día ocurrió algo que nadie esperaba. Un grupo de mujeres, muchas mayores, se reunieron en la plaza. Llevaban velas, algunas fotos de caballos desaparecidos, otras nombres escritos en cartulinas. Mi nieta vio a ese hombre pegarle a un potrillo, dijo una con rabia contenida. Mi hermano trabajaba ahí, nunca más lo vimos. La grieta en el pueblo se convirtió en una fisura. Y cuando una patrulla, la única del pueblo, se detuvo frente a la casa de Nazario, la gente no se movió, solo miraron. Nazario no salió, pero su silencio ahora pesaba más que 1000 gritos. Esa noche, Esteban volvió al establo, solo. Se sentó en la paca donde había conocido a Clara. El viento soplaba suave, ya no tenía miedo. Ya no era el niño que se escondía para evitar tareas, era el niño que vio, que escribió, que decidió no callar. Y aunque la historia aún no terminaba, algo estaba claro. La tierra ya no iba a cubrir sus secretos tan fácil, porque ahora alguien había aprendido a mirar y a contar lo que vio. El artículo de Domingo no solo fue leído, fue sentido, como un trueno que no se ve pero retumba en los huesos. En San Bartolo, ese temblor sacudió más que las paredes viejas del mercado, sacudió conciencias. Al día siguiente, en la cantina, nadie hablaba en voz alta. Los peones tomaban café con los ojos bajos. Los patrones evitaban las miradas. Los niños preguntaban en casa qué era corrupción y por qué el nombre de don Nazario estaba en todos lados. Y entonces una voz rompió el hielo. Yo vi cómo le pegaron a ese caballo blanco, el que decían que estaba viejo. Lo mataron por gusto, dijo uno de los peones más jóvenes sin mirar a nadie. Y no fue el único. Se hizo un silencio tenso. Otro hombre dejó la taza en la mesa con fuerza. Al mío lo hicieron firmar que había vendido a su yegua, nunca vio un peso, la usaron para entrenar a los perros y la dejaron morir. La cantina quedó enmudecida, pero ya no por miedo, por vergüenza, porque todos sabían algo y todos habían callado. Domingo no paraba de recibir llamadas, algunas anónimas, otras llorosas, gente que quería hablar, que por fin se animaba. Había grabaciones, mensajes, documentos. Los archivos de la hacienda comenzaron a parecerse más a un cementerio de mentiras que a una administración. Pero no todo era esperanza. El tercer día tras la publicación desaparecieron 2 peones. Uno se llamaba Germán, el otro Tito. Ambos habían sido mencionados por Clara en sus notas. Uno de ellos, incluso, había ayudado a esconder una tanda de documentos. No aparecieron a trabajar, sus casas vacías, sus celulares apagados, informó Mingo con el rostro tenso.
Esto no es coincidencia. Es advertencia, respondió Clara ya recuperándose, aunque con secuelas visibles. Están limpiando, borrando huellas. Esteban apretó su cuaderno con más fuerza que nunca. Lo sentía. La historia estaba por reventar o por tragárselos. Esa noche, Domingo encontró su imprenta forzada. La puerta estaba abierta, el escritorio revuelto. No se llevaron nada de valor. Solo una nota clavada con un cuchillo sobre su máquina de escribir. No sigas, o el siguiente artículo será tu obituario. No dijo nada. Solo se sentó, encendió un cigarro y miró la nota durante un largo rato. Después, la dobló con calma y la guardó en un sobre etiquetado «Pruebas». Horas después, se la mostró a Esteban y Clara. «Esto ya no es periodismo», dijo con voz firme. «Es una guerra de fondo, y como toda guerra, hay que decidir si uno se esconde o si se queda hasta que termine». Esteban lo miró fijo. «Nos quedamos». Una semana después, algo cambió. No con violencia, con pasos firmes. Las mujeres del pueblo, las mismas que una vez solo miraban de reojo, comenzaron a caminar juntas. Se presentaron frente al ayuntamiento con copias del artículo de Domingo, con listas de animales perdidos, nombres de peones que ya no estaban, y un solo reclamo: justicia. La televisión local llegó, luego una radio de la capital. Las redes empezaron a replicar la historia. Un pueblo denuncia corrupción y crueldad en hacienda histórica. El nombre de San Bartolo ya no era un secreto, era un grito. Don Nazario no apareció en público durante días. Algunos decían que había huido, otros que preparaba su defensa, pero lo que nadie podía negar era que el silencio ya se había roto. Una tarde, mientras escribía en su cuaderno, Esteban fue al mercado a comprar tomates. Entre los puestos, una mujer mayor lo reconoció. Le puso una mano en el hombro y le susurró: «Gracias, hijo. Tú viste lo que muchos no quisimos ver». Esteban se quedó quieto. No supo qué decir. Solo asintió. De regreso, se encontró con uno de los peones viejos de la hacienda. Tenía la piel curtida y la voz temblorosa. «Yo cuidé a ese caballo. El primero, el que enterraron. Se llamaba Solano, era bueno, noble, pero vio cosas que no debía, como nosotros, y por eso lo hicieron callar». Esteban sintió un nudo en la garganta, apretó el cuaderno y escribió: «Solano, el caballo que no pudo hablar. Nosotros sí». Y en ese instante entendió que lo que venía no era el final, era el principio, porque la verdad, una vez suelta, no regresa a su jaula. Solo galopa más fuerte. Esteban llegó a casa más tarde de lo habitual. Venía sucio, con los zapatos llenos de polvo y el rostro encendido por todo lo que había escuchado en el pueblo. En la mochila llevaba su cuaderno, como siempre, pero esta vez lo sentía más pesado. Doña Marta lo esperaba sentada en la cocina, con la mirada clavada en la mesa de madera. No cocinaba, no tejía, no decía nada. «¿Dónde estabas?», preguntó sin levantar la vista. «Con Clara». «Y con Domingo», respondió él directo. La mujer levantó la cabeza. Había algo en su mirada que no era enojo, era miedo. «¿Otra vez metido en eso?». «No es eso, abuela, es la verdad. Ya todo el pueblo lo está hablando». Ella se levantó de golpe. La silla chirrió contra el piso. «¿Y si te pasa algo? ¿Qué crees que va a pasar si se enteran que tú estás detrás de todo?». Esteban no contestó. La miró, con firmeza. «Tú también sabías, ¿no?». Silencio. «¿También viste cosas y no dijiste nada?». Doña Marta tembló. Las manos le colgaban a los lados, vacías. Sus labios se apretaron y luego se rompió. «Tu abuelo trabajó para los Santa Cruz. Fue capataz antes de Nazario. Y un día trajo a casa un caballo herido. Dijo que lo habían castigado por desobedecer, pero ese caballo no se recuperó. Tenía el cuerpo reventado, las costillas rotas. Murió en la madrugada. Yo lo enterré en silencio mientras él lloraba en el establo». Esteban no dijo nada, solo la escuchaba. Con cada palabra, su abuela parecía más pequeña, más frágil. «Le dije que lo denunciara,
que contara lo que pasaba, pero no quiso. Hay cosas que es mejor no ver, me dijo, como yo te dije a ti, porque tenía miedo, porque sabíamos que había manos pesadas detrás y 2 semanas después, él desapareció. Dijeron que fue un accidente, que se cayó del caballo, pero yo sé que lo silenciaron. El silencio cayó como un balde de agua helada. ¿Por qué nunca me contaste? Porque tenía miedo de que te metieras, como ahora. Esteban se acercó. No la había visto así nunca, ni cuando murió su papá, ni cuando perdieron la mitad del maizal por sequía, nunca tan quebrada. ¿Y ahora? Doña Marta lo miró. Ahora te veo y veo a tu abuelo, con esa misma rabia, con ese mismo brillo en los ojos, y no sé si protegerte o empujarte. La noche cayó pesada sobre la parcela. Doña Marta se quedó en la silla con una taza de café frío entre las manos. Esteban escribía en su cuarto, pero su mente estaba con ella. Minutos después bajó. Se sentó frente a ella. No tienes que decidir entre cuidarme o apoyarme, abuela. Puedes hacer las 2 cosas. Solo necesito que no me detengas. Ella lo miró, sin parpadear. ¿Y si te pasa algo? ¿Cómo vivo con eso? ¿Y si no hago nada? ¿Cómo viviría yo? Doña Marta soltó el aire como si le pesara el pecho. Hay cosas que duelen más que perder a alguien, dijo al fin. Ver cómo se traiciona a uno mismo es una de esas cosas. Entonces ayúdame, le pidió él. Ayúdame a no traicionarme. A la mañana siguiente, Esteban se despertó con ruido en la cocina. Bajó y la vio de espaldas, revolviendo papeles. ¿Qué haces? Guardando cosas, registros viejos, fotos del establo de tu abuelo. Una copia del libro donde anotaba los nacimientos. Quizás haya algo útil para la investigación. Para ti, dijo ella volteando. Para que no vayas solo, porque si van por ti, me van a tener que pasar por encima. Esteban sintió un nudo en la garganta. No dijo nada, solo se acercó y la abrazó. Y en ese abrazo, entendieron que el miedo no se va, pero sí se comparte. Esa misma tarde, doña Marta apareció en la plaza, con su chal gris, su trenza bien hecha y el cuaderno de su esposo en las manos. Se colocó frente al micrófono del periodista. Yo también tengo algo que decir, y habló de lo que vio, de lo que perdió, de cómo el miedo no solo mata cuerpos, también mata memorias. La gente la escuchó en silencio. Nadie la interrumpió. Y cuando terminó, Esteban estaba ahí, a un lado, con su cuaderno en la mano, no como nieto, sino como testigo, porque cuando una voz callada decide hablar, todo lo demás se escucha más claro. Y ese día, doña Marta dejó de ser una mujer de silencios, para convertirse en una de verdad. El teléfono de la cocina sonó a las 7 de la mañana. Doña Marta atendió, y apenas escuchó la voz al otro lado, se giró hacia Esteban con los ojos abiertos como platos. «Es domingo», dijo. La encontraron. Esteban dejó caer la cuchara. No necesitó más palabras. 10 minutos después ya estaba montado en la vieja bicicleta, pedaleando con fuerza hacia la clínica rural de San Antonio, un poblado a solo 2 cerros de distancia. El viento le cortaba la cara, pero no aflojaba. Su mente iba más rápido que sus piernas, clara, viva. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién la salvó? ¿Y qué hicieron con ella? La clínica era pequeña, con paredes verdes y techo de lámina que vibraba con el viento. Una enfermera lo hizo pasar al fondo, donde un cuarto con ventanas cerradas y olor a alcohol lo esperaba. Y ahí estaba ella, clara, recostada, con el rostro cubierto de moretones, un ojo hinchado y la mejilla vendada. Tenía una vía en el brazo y el cuerpo cubierto con una manta hasta el pecho. Parecía dormida, pero al oír su nombre, abrió los ojos. Esteban. El niño se acercó, con lágrimas que no quiso dejar salir. Pensé que ya no te iba a ver. Ella sonrió, apenas. Yo también lo pensé. ¿Qué te hicieron? Clara tragó saliva. Me llevaron, no sé a dónde. Estaba oscuro.
Escuché voces, me golpearon cuando intenté escapar, pero alguien me ayudó. Un peón que me reconoció dijo que no estaba de acuerdo con eso. Me dejó en una casa abandonada y avisó a Domingo desde un teléfono público. ¿Quién fue? No sé su nombre, pero era joven, moreno, tenía una cicatriz en el cuello. Dijo que ya era suficiente. Esteban lo anotó mentalmente, otro eslabón que se soltaba de la cadena del miedo. Horas después, llegaron 2 agentes rurales. No venían de la policía local, sino de la delegación regional. Domingo había movido contactos en la capital. Clara, aún convaleciente, pidió declarar. ¿Estás segura?, le preguntó Esteban. Sí, si no lo hago yo, ¿quién? Frente a los agentes, con la voz quebrada pero clara, Clara relató todo. Desde los registros falsos, las desapariciones, los caballos enterrados, la caja metálica, los documentos, dio nombres, fechas, detalles, y dijo lo que todos temían oír. Don Nazario no actuaba solo. Hay dueños, políticos, empresarios, todos sabían. Los agentes tomaron nota, pidieron copias, prometieron protección. Pero nadie en esa habitación creyó que todo iba a ser tan simple. Esteban esperó afuera. Sentado en una banca, con el cuaderno en las piernas, repasó cada página. Todo lo que había escrito hasta ese día. Cada nombre, cada sombra, cada historia. Una enfermera se sentó junto a él. «Tú eres el muchacho de la libreta». Él asintió. «Ella habló de ti», dijo con una sonrisa leve. «Dijo que tú la salvaste, que sin ti esto seguiría igual». Esteban miró su cuaderno y por primera vez lo sintió como un arma. No una para herir, sino para abrir. Abrir ojos, abrir verdades, abrir caminos. Clara durmió toda la tarde. Esteban se quedó con ella hasta que el sol comenzó a bajar. Antes de irse, ella le tomó la mano. «Gracias por no soltarme», susurró. «No pienso hacerlo», respondió él. Al salir de la clínica, el viento soplaba más cálido, como si el aire del pueblo hubiera cambiado, pero sabía que lo más difícil aún estaba por venir. Nazario seguía libre. Los cómplices aún respiraban tranquilos, y aunque la verdad ya había sido dicha, el castigo aún no caía. Esteban pedaleó de vuelta con el cuaderno bien sujeto en su espalda. La guerra no había terminado, pero Clara seguía viva. Y con eso, él también tenía más fuerza para seguir, más fuerza que nunca. Fue un murmullo al principio, uno de esos que se esparcen como humo, que nadie confirma, pero todos repiten. «Dicen que Nazario se va hoy, que lo van a sacar por la quebrada», susurró la señora Carlina en la carnicería. «Que anoche lo vieron cargando maletas», respondió un muchacho del pueblo clavando la vista en el suelo. La noticia voló. En menos de una hora, media comunidad se había reunido en la plaza central, en silencio. No había pancartas ni gritos, solo rostros tensos y miradas que se cruzaban con un mismo mensaje. «Ya es hora». Esteban llegó con doña Marta, se colocaron al frente. Domingo, cuaderno en mano, anotaba todo sin levantar la vista. Nadie hablaba, nadie reía. El pueblo estaba cansado y el pueblo estaba esperando. Don Nazario no salió por la puerta principal. Pensaba que podía irse sin ser visto, que su poder, ese que había durado décadas, todavía lo protegía. Subió a una camioneta vieja cargada con 2 maletas y tomó el camino de tierra hacia el sur, justo antes del amanecer, pero no contaba con que los agentes ya lo estaban esperando. 2 patrullas lo interceptaron a la altura del río seco. No hubo persecución, no hubo disparos, solo un hombre que bajó del vehículo rodeado de campo, con las manos en los bolsillos y la mandíbula apretada. «Esto es un error», fue lo único que dijo cuando lo esposaron. Lo trajeron de vuelta al pueblo en la misma camioneta, ya esposado, con un oficial a cada lado.
El motor rugía lento mientras se acercaban a la plaza, y ahí estaban todos, las mujeres, los niños, los peones, los viejos, Clara apoyada en un bastón y Esteban de pie con el cuaderno en las manos. Cuando la camioneta se detuvo, el silencio fue absoluto. Nazario bajó con el rostro endurecido, como si aún no aceptara lo que estaba pasando. Miró a la gente con desprecio, luego desvió la vista. No dijo nada, nadie lo insultó, nadie le arrojó nada. No hacía falta. Entre la multitud, alguien comenzó a llorar. No de tristeza por Nazario, sino por todo lo que había pasado, todo lo que se permitió por miedo, todo lo que se cayó. Mi hermano trabajó para él, murmuró una mujer entre sollozos. Nunca volvió. Otra levantó una foto, un caballo blanco, con una flor pegada en la esquina. A este lo mataron por no querer obedecer. Era noble, como muchos de los que están bajo tierra. Doña Marta apretó la mano de Esteban. No dijo nada, pero él sintió cómo le temblaban los dedos. Y en medio de todo ese silencio, Domingo comenzó a tomar notas. Nazario fue subido a la patrulla. Las puertas se cerraron de golpe, los motores arrancaron, y el pueblo no aplaudió, no gritó, solo observó. Porque cuando el miedo se va, no deja fiesta, deja vacío. Y ese vacío ahora estaba ahí entre todos, pero también había otra cosa, un pequeño brote de dignidad. Justo antes de que la patrulla se alejara, Nazario miró por la ventana trasera y sus ojos se cruzaron con los de Esteban. Fue un segundo, nada más, pero en ese segundo, el niño no vio odio ni venganza, vio derrota. Vio a un hombre que creyó ser intocable y terminó siendo alcanzado por las palabras de un niño con cuaderno. La camioneta se perdió entre la tierra del camino. Y en la plaza el pueblo respiró, por fin, distinto. No era alegría, era alivio. Y Esteban, sin darse cuenta, comenzó a escribir. Mientras la historia seguía, pero el miedo ya no. El establo viejo cayó con un crujido largo, como si la madera gritara antes de rendirse. No hubo ceremonia, ni discurso. Solo un tractor que empujó las paredes podridas hasta que colapsaron sobre sí mismas, levantando una nube de polvo y recuerdos. Esteban, parado a una distancia segura, no dijo nada. Observó cómo el lugar donde todo había comenzado se convertía en ruina. Al lado suyo, Clara guardaba silencio, con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta. «Ahí», murmuró él, «justo ahí fue donde lo vi por primera vez». Clara asintió. Y ahí también empezó todo. El silencio no era incómodo, era necesario, como si los dos estuvieran despidiendo algo más que un edificio. Cuando los trabajadores se marcharon, Esteban regresó solo entre los escombros. Caminó con cuidado entre clavos sueltos, pedazos de madera y restos de lo que una vez fue corral y refugio. Se agachó cerca del rincón donde solía esconderse. Escarbó un poco, sin saber por qué, solo lo sintió. Y ahí, entre polvo y piedras, algo brilló. Un pequeño cascabel oxidado, apenas sonoro, colgado de una correa rota. Lo tomó con ambas manos. Lo sacudió. El sonido era débil, como un susurro lejano. Pero era él, Solano, el caballo que lo había mirado, el primero, el que lo obligó a ver lo que los demás ignoraban. Esteban se sentó en el suelo, apretó el cascabel y cerró los ojos. «Gracias», dijo en voz baja. Horas después, regresó con una pala y una pequeña planta de jacaranda que había cuidado con su abuela desde hacía meses. El cielo estaba nublado, pero no llovía. Era el momento. Marcó el lugar exacto donde sabía que había estado la tumba del caballo. No había cruz, ni lápida, ni nombre, pero él lo recordaba. Clavó la pala, abrió la tierra. Clara lo miraba desde lejos, sin intervenir. Cuando el hoyo estuvo listo, colocó la planta con cuidado. La cubrió con tierra suave. Luego sacó el cascabel de su bolsillo y lo enterró justo al lado. No por olvido, por respeto. Al terminar, se limpió las manos en los pantalones y se quedó ahí,
en cuclillas, mirando lo que ahora era un símbolo. «Va a florecer», dijo Clara acercándose. «Y cuando lo haga, todos van a saber que aquí pasó algo importante». «Sí», respondió Esteban. «Aquí nació la verdad». Esa noche, en su casa, doña Marta preparó café. Sentados los tres en la mesa, ella, Esteban y Clara compartieron pan dulce sin mucha conversación. No hacía falta. Todos sabían que algo había cambiado. «El pueblo pidió que el terreno del establo se declare espacio comunitario», comentó Clara, «para que nadie vuelva a ocultar nada ahí». Doña Marta asintió. «¿Y tú, chamaco, qué vas a hacer ahora?» Esteban levantó los ojos, pensó. Luego respondió sin titubear. «Seguir escribiendo». Ella sonrió. «Entonces hazlo bien, que la memoria es como la tierra. Hay que moverla, airearla. Si no, se pudre». Días después pasaron frente al jacaranda. La planta aún era pequeña, pero firme. Alrededor, los niños jugaban sin saber todo lo que se había enterrado ahí. Y eso estaba bien. Esteban colocó una pequeña placa de madera a los pies del árbol. No tenía nombres, solo decía: «Para los que no pudieron hablar, para los que decidieron escuchar». Y al fondo, entre los cerros, una brisa leve agitó las hojas nuevas del árbol, como si Solano dijera: «Aquí estoy y aquí seguiré». El sol comenzaba a calentar la parcela cuando doña Marta sacó el saco de semillas. Era de tela gruesa, con letras ya deslavadas por los años. Lo colocó sobre la mesa como si cargara algo sagrado. «Hoy vas a aprender a sembrar, Esteban, pero no como tarea, como herencia». El niño dejó el cuaderno a un lado y se limpió las manos. Se acercó con respeto, no porque le diera miedo, sino porque entendía que lo que estaba a punto de hacer tenía un peso distinto. Era plantar con intención. Después de haber visto tanto. «¿Por qué maíz?», preguntó. «Porque el maíz aguanta», dijo su abuela. «Porque aunque lo aprietes, aunque lo dejes bajo la tierra dura, siempre busca la forma de salir, como tú». Mientras Esteban cavaba surcos con sus propias manos, Clara preparaba lo que ahora llamaban refugio Solano. Un corral restaurado en las afueras del pueblo, donde llegarían los caballos rescatados de otras fincas, abandonados o maltratados. «Vamos a curar lo que podamos», le decía a los voluntarios. «Y lo que no sane, al menos tendrá dignidad». Había jóvenes, mujeres mayores, incluso algunos peones que antes trabajaban bajo órdenes de Nazario. Gente que ahora quería hacer algo distinto. Clara caminaba con un leve cojeo, pero con una voz más firme que nunca. «No es un santuario», aclaró una y otra vez. «Es un principio». En la plaza ya no había susurros. Ahora la gente saludaba con la frente en alto. El miedo no se fue del todo, pero ya no dictaba cada paso. Los niños jugaban cerca del árbol de jacaranda. El cascabel, enterrado junto a sus raíces, parecía sonar en cada brisa. Domingo seguía escribiendo, ahora no solo notas, preparaba un libro, uno donde contaría todo, desde la primera denuncia hasta la última semilla, y muchos, por primera vez, se acercaban a preguntar: «¿Cómo puedo ayudar?». Esteban terminaba de sembrar el último surco cuando doña Marta le entregó una pequeña botella con agua. «No es solo para regar», le dijo. «Es para que entiendas que todo lo que vale cuesta. Cree que crezcan. Lo importante no es eso, mijo. Lo importante es haberlo intentado». El niño miró la tierra húmeda y por primera vez en semanas sonrió sin miedo. Luego fue a buscar su cuaderno. Sentado en la sombra escribió: «Hoy planté vida después de ver tanta muerte, y creo por primera vez que va a florecer». Esa noche, en el portón de la parcela, alguien dejó un sobre, sin nombre, sin dirección. Solo decía: «Gracias». Dentro, una fotografía, un caballo blanco, suelto, en un campo abierto, libre. Esteban la sostuvo en las manos y no necesitó saber quién la mandó, porque a veces las respuestas no se dicen, se sienten.
Días después, la primera lluvia de la temporada cayó con fuerza sobre San Bartolo. El barro volvió a cubrir las botas. Las gallinas chillaban, las hojas se mecían como si aplaudieran en secreto. Esteban salió corriendo al campo con los brazos abiertos. Clara, desde el refugio, miraba el cielo y dejaba que el agua lavara su rostro. Y doña Marta, bajo el alero, sonreía en silencio. Porque la tierra no solo guarda secretos, también devuelve todo lo que se le entrega con amor. Y ahora, el pueblo comenzaba a florecer. Con cada semilla, con cada verdad dicha, y con cada niño que aprendió a mirar con los ojos bien abiertos. Esteban se sentó frente a su escritorio, con el cuaderno abierto y la luz del atardecer entrando por la ventana. El aire olía a tierra mojada y a pan recién horneado. Afuera se escuchaban risas, vida, pero ahí dentro, en ese cuarto donde tanto escribió, había calma y una decisión por tomar. Pasó las hojas con cuidado, una por una. Estaban manchadas, dobladas, con esquinas rotas. Cada página tenía una historia, un miedo, una verdad, una herida, y sin embargo, estaban completas. En la última hoja escribió con su letra firme: el miedo se entierra. La verdad, aunque herida, siempre vuelve a galopar. Lo leyó en voz baja. Luego, cerró el cuaderno. Despacio, no con tristeza, con respeto. Lo guardó en un cajón de madera que había sido de su papá. Doña Marta lo había restaurado después del accidente. Nunca le había permitido guardar cosas ahí. Hasta ahora. Esteban colocó el cuaderno entre algunas fotos, un par de cartas y un pañuelo blanco. Después cerró la gaveta. Sintió que algo se acomodaba dentro de él, como si al guardar ese cuaderno también estuviera poniendo en su lugar todo lo que había vivido. No era olvidar, era aprender a soltar. Salió al patio. El árbol de jacaranda ya tenía brotes lilas, pequeños, tímidos. Esteban se sentó frente a él como cada tarde. A veces hablaba solo, a veces solo escuchaba. «Ya no tengo que escribirte, Solano», dijo en voz baja, «porque ya todos te escucharon, porque ya no estoy solo». Se quedó ahí un rato, mirando las hojas moverse con el viento. Cerca, un potrillo del refugio se acercó a la reja, curioso. Esteban se levantó, se acercó, lo acarició detrás de las orejas. El animal cerró los ojos, tranquilo. «Vamos a cuidarlos bien», murmuró. «Te lo prometo». Esa noche, Clara fue a cenar a la parcela. Llevó empanadas de queso y una libreta nueva. «Para que empieces otra historia», le dijo a Esteban. «¿Y si ya no quiero escribir?» «Entonces escucha», le respondió, «que también hace falta quien escuche». Domingo apareció más tarde, con una copia impresa del primer borrador de su libro. Lo tituló Tierra de Silencios. En la dedicatoria decía: «Para el niño que no se tragó el miedo, y para el caballo que lo empujó a hablar». Una mujer mayor se acercó días después al árbol. Traía una flor blanca y una foto. La colocó en silencio. Esteban la observó desde lejos. Era la madre de uno de los peones desaparecidos. No dijo nada, pero en su cara no había odio, solo paz. Y en ese gesto simple, Esteban entendió que la justicia no siempre es ruido. A veces es una flor, un cuaderno cerrado, un niño que aprende a sembrar. Esa tarde, mientras el sol caía sobre San Bartolo, Esteban caminó hasta lo alto del cerro. Desde ahí se veía todo: el pueblo, la hacienda, el refugio, el árbol, y sintió algo distinto. No orgullo, no victoria, sino pertenencia. «Este es mi lugar», pensó. «Aquí crecí, aquí vi, aquí decidí no callar». Y mientras el viento soplaba entre los árboles, bajó del cerro sin prisa, porque sabía que la historia no terminaba con un cuaderno. La historia recién empezaba con un árbol que crece, con una tierra que respira, y con un niño que supo mirar donde nadie más quiso hacerlo. Hay heridas que no se ven, silencios que se heredan, pero también hay voces pequeñas que cuando se atreven a hablar pueden derrumbar los muros más altos.
Esteban no era un héroe, era un niño con miedo, pero decidió mirar, y con eso cambió la historia de todo un pueblo. Porque la verdad, por más enterrada que esté, siempre encuentra la forma de salir a la luz, como una raíz que rompe la tierra para florecer. Si esta historia te tocó el corazón, cuéntanos en los comentarios qué parte te llegó más. Dale me gusta. Si alguna vez sentiste que callar era más fácil que hablar, y compártela con alguien que necesite recordar que la valentía no siempre grita, a veces solo escribe. Y si quieres seguir siendo parte de este viaje de emociones, verdades y esperanza, suscríbete al canal. Tu suscripción no es solo un clic, es un abrazo silencioso a cada historia que merece ser contada. Gracias por mirar con nosotros. Nos vemos en la próxima historia.